La información en Canale, en este caso para hablar de impuestos. El tema de los impuestos es siempre complejo. En la Argentina sí que necesitamos a un experto, en este caso Sebastián Domínguez, tributarista y socio de SDC, Asesores Tributarios. Sebastián, un saludo muy cordial. Gracias por atendernos. Bien, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo Bien, estás? muy bien. Agradeciendo su tiempo. Hablemos del monotributo AFIP. ¿Qué es lo que debemos saber sobre esto? Bueno, una semana después del anuncio del ministro de Economía, la AFIP dictó una resolución a través de la cual postergó el pago de la cuota de la parte impositiva del monotributo que tienen que pagar las categorías A, B, C y D. Primero el ministro había dicho que le iban a eximir de esta cuota, pero la realidad es que eso debe hacerse por ley. Entonces la salida que le encontraron es que las cuotas que vencen en septiembre y octubre, por ejemplo, se postergan al 20 de marzo. Las de noviembre y diciembre al 22 de abril, las de enero y febrero de 2024 al 20 de mayo. Pero solo el componente impositivo, la parte de la cuota previsional, la cuota obra social y aquellos monotributistas que tienen que pagar la cuota de ingresos brutos y de tasa municipal porque están en un monotributo unificado, esa parte la tienen que pagar. Entonces, en la práctica, si uno dice, bueno, ¿cuánto es lo que va a dejar de pagar un monotributista? La realidad es que es muy poco. En el bolsillo es muy poco. El monotributista categoría A va a dejar de pagar más o menos unos 500 pesos, el B casi 1.000, el C unos 1.600 y el D unos 2.700. Eso depende si vende bienes o presta servicios. Pero digamos que a lo sumo tiene un diferimiento en el pago por mes que puede rondar de los 500 pesos a los 2.700. No es muy importante. En el caso más bajo estaba pensando que es menos de $1. Claro, sí, exacto. Yo había hecho un análisis la otra vez y era una gaseosa light por mes de 1,25 litros. Sí, o sea, realmente muy poco. Sí, realmente muy poco. ¿Qué fueron entonces anuncios efectistas de difícil implementación y que tienen poca incidencia en el bolsillo? Que tienen poca incidencia, todavía hay otros que se anunciaron, que son los préstamos. Hay mucha gente que está esperando a ver cómo tiene que hacer para sacar los préstamos. Se dijo que los monotributistas van a poder sacar préstamos de hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría. Entonces se generó mucha expectativa, pero eso no se concreta en una publicación en el Boletín Oficial de las Normas. Entonces no se puede saber bien las condiciones. Si bien empezaron a trascender que la tasa va a ser del 61% anual, el máximo de 24 cuotas, pero todavía no se puede solicitar. Entonces, la realidad es que este tipo de anuncios debería anunciarse y ya implementarse, pero bueno, no es lo que está pasando. Sebastián, ¿ve alguno de los candidatos usted en sus entrevistas, en sus expresiones, exposiciones, preocuparse o hablar de reforma impositiva que, no sé, modestamente me parece que es esencial en la República Argentina? A ver, empezaron a comentar algo de los impuestos, pero nadie habla de una reforma integral. No, digamos, incluso a veces se habla de reformar determinadas cuestiones que la nación no tiene facultades, porque son facultades provinciales y de Cava. Entonces, habría que decir claramente, bueno, pensamos negociar con provincias y Cava un consenso fiscal, un pacto fiscal de esta manera, tratar de bajar ingresos brutos, hacer determinadas modificaciones. Se dicen algunas, pero no se habla de una reforma integral, que es lo que necesita la Argentina. Lo que sí se habla, que es positivo, aunque no se habla específicamente de impuestos, es que hay que ir al déficit cero, ¿sí? O sea, eso es fundamental. En ese marco de ir al déficit cero implica que no se pueden bajar los impuestos de un día al otro. Es como que hay que hacer un camino a ir bajándolos de a poco. Pero sería bueno que los candidatos, ahora cuando empiecen a debatir, digan en concreto qué es lo que quieren hacer respecto a los tributos. Bueno, el tema del déficit cero va a ser muy difícil de conseguir, sobre todo si no se recorta donde hay que recortar, ya que esos recortes van a estar limitados por el índice de pobreza en la Argentina, que es muy alto, y por lo tanto planes sociales, sostenes y ayudas de momento parece imposible. Pero hay otros lugares donde recortar, da la sensación que ese ajuste por algún lado se puede hacer sin que sea tan doloroso para la población. Bueno, digamos, por un lado, uno de los candidatos lo que dice es que va a limitar las transferencias a las provincias y según él indica ahí
se lograría ya un 5% de ahorro que equivale al déficit. Habría que ver eso si los números terminan siendo así. Hay ahorros que hacer, así en planes sociales la realidad es que hay que tender a ir eliminándolos, pero no se pueden eliminar de un día al otro todas esas ayudas. Entonces yo lo que creo que básicamente lo que hay que hacer es un plan para combatir la evasión y buscar por ese lado parte de la recaudación que necesita. Y por otro lado, tratar de ir bajando retenciones a las exportaciones, por ejemplo, a muchos rubros que se les aplica, que no tiene demasiada incidencia en la recaudación y que puede fomentar las exportaciones, que ingresen dólares, que se paguen más impuestos a las ganancias, porque se dejan de deducir como gastos esas retenciones a las exportaciones. Entonces, a través de diferentes medidas, tratar de aumentar la recaudación, ir haciendo más racional el gasto y converger hacia un déficit cero, sin gradualismo, como venían hablando antes, que es no ir al esquema ese de gradualismo del gobierno anterior, que sin duda no funcionó. Sebastián, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Un saludo, hasta luego. Sebastián Domínguez, tributarista y socio de SDC Asesores Tributarios. Tenemos más y se lo contamos en un par de minutos.